Bien, queridos estudiantes, hoy día veremos el último contenido para el certamen, ¿ya? Entonces, son ecuaciones diferenciales, ¿ya? Y aplicaciones, ¿ya? Estén con sus cuadernos, ¿ya? Porque en un momento van a tener que hacer algo, ustedes ahí, ¿cierto? Pensar un poquito. Voy a dividirlos en grupos en un momento, ¿ya? Corto, 5 minutos, para poder pensar un ejercicio, ¿ya? Antes de revisarlo, así queda mejor la, la explicación, ¿vale? Bueno, si no hay duda ni consulta, ¿cierto? Podemos comenzar la clase de lo anterior. Vuelvo a repetir, ¿hay alguna duda o consulta de lo que hemos visto hasta ahora, o de la guía, etcétera, o del certamen? ¿Es ahora el momento? ¿No? Perfecto. ¿Se escucha bien? El certamen es mañana, Alex. Mañana es el certamen. Está fijado para el 21. Recuerden que mañana tenemos horario de consulta de las 10:45 hasta las 11:45. Ya, si alguien tiene alguna duda o consulta, puede también preguntarlo ahí. Y mañana sería el certamen, que como se compartió en el programa al principio. ¿Ya? Va a ser en Moodle, ¿ya? Con alternativas, así que atentos, ¿ya? Y eh, de todas maneras yo le mandaré un correo con todas las indicaciones de si tienen alguna duda, pero yo sé que ustedes han tenido certámenes así el semestre pasado, así que no deberían tener mayores complicaciones. Bueno, comenzamos hoy entonces. El objetivo de la clase de hoy es resolver ecuaciones diferenciales y ver problemas de valores iniciales, ¿ya? Esto es lo que vimos clases anteriores, donde había una solución a un problema, pero había un dato inicial, ¿ya? Nos daban que, por ejemplo, el resultado evaluado en un punto era igual a otra cosa. Y eso nos permitía obtener el C. Bueno, eso es un problema de valor inicial. Es un problema que no nos da una solución general, sino que una solución específica gracias a ese valor inicial, ¿ya? También vamos a aplicar ecuaciones diferenciales a fenómenos físicos. Ok, comencemos. Las ecuaciones diferenciales, ¿qué son? Una ecuación diferencial, ¿ya? Sea f una primitiva de f pequeña, el intervalo y su conjunto de R, entonces tenemos esta expresión, ¿ya? Diferencial de y con respecto al diferencial de x es igual a una función. Eso nos implica que yo puedo hacer un despeje, este de x que está dividiendo, que está multiplicando, nos da esta expresión. Y esto es una ecuación diferencial. Recordemos que es una ecuación, ¿cierto? Una ecuación, uno lo ve a veces en la ciencia media, ¿cierto? Donde tiene que despejar el x. X es la solución. Es decir, la variable es la solución. Generalmente en una ecuación normal, de grado 1, grado 2, etcétera, ¿ya? Pero en una ecuación diferencial, x ya no va a ser la solución, ¿ya? La solución general, tenemos dos soluciones. La solución general es una función que satisface la ecuación diferencial. Tenemos la primera diferencia entre una ecuación diferencial y una ecuación común y corriente. En una ecuación común y corriente, la solución es un x, ¿cierto? Es una variable. En una ecuación diferencial, la solución es una función, ¿ya? La solución es una función, ¿ya? Es un y, ¿ya? Una solución particular es aquella, ¿cierto? Función que se obtiene a partir de una condición inicial. ¿Vale? Es una función que a partir de una condición inicial, por lo tanto, una solución particular. Tenemos solución general, solución particular, ¿vale? Por ejemplo, al integrar esta expresión, ¿ya? De y es igual a f de x de x, obtenemos que, ¿cierto? ¿Cómo? Bueno, y esa es la forma de resolver esta ecuación diferencial. Tengo el diferencial de y. ¿Cómo quito este diferencial y despejo y va a ser mi solución? En este caso, y va a ser la solución. Bueno, la función inversa al diferencial, la integral. Integramos, ¿cierto? Integramos, nos queda esto, lo que implica y es igual a la primitiva de esta función, es decir, este f grande más c. ¿Ya? Es una solución general. ¿Correcto? Y ahí está entonces la solución. La solución va a ser esta función, que en este caso es una solución general. ¿Ya? Esa es la solución de la ecuación diferencial. ¿Queda claro? ¿Capiche?
Perfecto. Cualquier duda que tengan, me preguntan nomás, ¿vale? Ejemplos. Resolver las siguientes ecuaciones diferenciales. ¿Ya? Esa ecuación, ¿cómo la harían ustedes? Habría que integrar el ¿Ya? cuadrado más 4 Ya, con pero dx. podría, con dx, muy bien, ¿cierto? Primero que todo, despejar, ¿ya? Todo lo que tenga y a un lado y todo lo que tenga x al otro lado, ¿vale? Entonces esta x que está dividiendo queda multiplicando. Eso es lo primero, ahí está. Dx a un lado, y a otro lado. Son dos variables diferentes, ¿cierto? Que si lo tomamos de esa manera, y dependiendo de x, entonces y sería la función que depende de x, ¿ya? Una vez hecho eso, integramos, como dice el compañero. Perfecto. Integramos, tenemos esto. Y el resultado, ustedes ya lo saben, ¿cierto? Nos quedaría entonces y es igual a x al cubo sobre 3 más 4x más c. Ese sería el integral elemental de esa función. Esa sería la solución, perdón, sería la solución general. Eso sería, ¿vale? Otro ejemplo, exactamente lo mismo. Mira, aquí tengo una función que depende de x y depende de y. Igualmente, como lo mencionamos, vamos a despejar todo lo que tenga y a este lado y x a este lado. Ojo, que es sumamente importante que el diferencial, por ejemplo, el diferencial de y, el diferencial de x queden en el numerador, ¿ya? O sea, este diferencial de y no lo puedo pasar dividiendo, no, sino que quede en el numerador. Por lo tanto, este que está en el denominador queda en el numerador. Entonces, tenemos este ejercicio, ahí sí el diferencial de x queda a este lado, y esta expresión va a quedar al otro lado multiplicando y nos queda esto, ¿ya? Una vez hecho esto, aplicamos integrales, como bien decía el compañero, e integramos. Nos queda entonces que el resultado, ¿cierto? Nos queda y a la cuarta sobre 4 más y es igual a x al cubo sobre 3 más 3x más c. Observa que el c lo vamos a escribir en la segunda componente y eso va a embarcar todas las posibles constantes. Esas son las constantes que están acá o las constantes que están acá. Quedan al final todas guardadas acá, ¿ya? No vamos a escribir un más c y un más c, sino que todo queda aquí al final, ¿ya? ¿Sí? ¿Fe? ¿Ya? ¿Consulta? Si ese ¿Ya? ahí a la cuarta dividido en 4 lo paso a la derecha, no produce nada como para entregar como resultado, o necesariamente izquierda y derecha hacer la diferencia. No produce nada, pero mejor déjelo así, ya para poder dejarlo separado. No Ningún problema. diferenciarlo. Vale. Exacto. Ahora, por ejemplo, si quiere, no sé, dejarlo más bonito, escribe esto y luego multiplica todo por 12. Así borramos todas las fracciones. También puede hacerlo. Eso sería mejor, ¿ya? Eso, Sí, vale. ¿ya? Y aquí usted no, en un comienzo diría 12c, pero eso es lo mismo que c, porque c es una constante general, ¿ya? Ok. Veamos este problema. Tenemos una ecuación diferencial, ¿cierto? ¿Por qué diferencial? Porque tengo una variable, tengo una derivada, tengo un diferencial, por lo tanto es una ecuación diferencial, ¿ya? La diferencia de la ecuación normal, ¿cierto? Una ecuación, por definición, es una expresión algebraica con un signo igual, ¿cierto? Con una igualdad. Una ecuación diferencial es una expresión algebraica con una igualdad y además un diferencial, un problema diferencial, ya sea de grado 1, como en este caso, de grado 2, etcétera, etcétera. Entonces, y en este caso tiene una condición inicial, ¿ya? Que la solución evaluada en 0 es igual a 3. Eso es un PVI, lo que decíamos al comienzo, problema de valores iniciales, ¿ya? Y este ejercicio nos va a dar no una solución general, como anteriormente, sino una solución específica, ¿ya? Entonces tenemos esto, resolvemos esto como lo hemos resuelto siempre, nos da esa expresión, y integramos, ¿cierto? Integrando eso nos da y es igual a x al cuadrado sobre 2, pero como está multiplicado por 2, se simplifican, más x más c. Ok, esta es la solución general del problema, una función. Pero esta condición inicial
y elevado a 0, reemplazamos aquí. Vemos que y es una función que depende de x, y de x, pero y de 0, elevado a 0, en vez de x es 0. 0 al cuadrado más 0 es igual a c. Pero y igualado a 0, que en este caso y igualado a 0 es c, la condición inicial decía que y igualado a 0 es 3. Por lo tanto, c es igual a 3. ¿Ya? Es como evaluar en 0, reemplazar todo lo x por 0, esto es c, y todo eso es igual a 3. Como se anulan los x, porque está evaluado en 0, nos queda que c es igual a 3. Y ahí estaría. La solución particular sería una función que depende de x al cuadrado más x más 3. Esa sería la solución. ¿Sí? Sí. No lo veremos ahora, pero como adelanto, ¿qué pasaría si... recuerden que en la primera clase sí vimos diferenciales de orden n. Por ejemplo, la segunda diferencial. ¿Qué sucedería en ese caso? Si tengo, por ejemplo, un diferencial de grado 2, ¿cierto? Sería aquí el cuadrado al cuadrado. Bueno, para quitar ese cuadrado habría que simplemente integrar 2 veces. Integramos 1, nos queda igual esto diferencial, integramos de nuevo, 2 veces. ¿Ya? Diferencial de orden 3. Integramos 3 veces. ¿Ya? Aplicamos la función inversa 3 veces. Eso sería la diferencia, pero no hay más que eso. Vamos a ver algunas aplicaciones físicas, ¿vale? Entonces tenemos, dada la trayectoria de una partícula que se desplaza sobre una recta en un instante t, tiempo, sí. S de t lo damos como la posición, A de t representa la aceleración, V de t representa la velocidad, ¿ya? Esas notaciones. Entonces, la velocidad está definida por la variación de la posición con respecto al tiempo, ¿cierto? Eso es la velocidad, ¿cierto? Usted va en un vehículo, ¿cierto? Le dan 90 kilómetros, eso es una distancia, por hora, eso es tiempo, ¿cierto? Variación de la distancia con respecto al tiempo. Que en realidad es, también lo podemos relacionar con el tema de la ecuación de la recta, ¿cierto? La pendiente, ¿cierto? En un punto t específico. La solución final menos la posición final menos la posición inicial sobre el delta del tiempo, que es el tiempo final, menos el tiempo inicial. ¿Ya? Por definición, eso es la derivada de la... Es la derivada entonces de la posición con respecto al tiempo. Es decir, estimados, si yo tengo una función que me representa la posición, la derivada de la posición me daría la velocidad, ¿cierto? Porque eso es la variación de la posición con respecto al tiempo. ¿Ya? Primera aplicación que vamos a encontrar entonces. La derivada de la posición es la velocidad de la partícula en un tiempo t. ¿Ya? La velocidad instantánea. ¿Qué más tenemos? La aceleración, por otra parte, es la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Es decir, la derivada de la velocidad en un tiempo t. ¿Ya? Entonces, la velocidad es la derivada de la posición, de la función posición, en un instante t, y la aceleración es la derivada de la velocidad. ¿Ya? Es la variación de la velocidad con respecto al tiempo, por lo tanto es la derivada de la velocidad. Si en un caso específico yo tengo una función que representa la posición de una partícula, y me preguntan por la derivada, por la velocidad de la partícula en una hora después, en el instante t. ¿Cómo yo encuentro la velocidad de la partícula? Bien, primero derivo esta función, ¿ya? Y después reemplazo la derivada de esa función en el instante t que me están preguntando, y eso me da la velocidad. Si me preguntan por otra parte por la aceleración, bueno, derivo la posición una vez, me da la velocidad, la derivo de nuevo y me da la aceleración. Si lo quiero en un instante t, reemplazo el tiempo que me están preguntando y ahí estaría entonces la aceleración. ¿Queda esto claro? ¿Qué les parece?
¿Sí? ¿Se entendió? ¿Queda claro todo esto? Bueno. Recuerden entonces que la derivada de la velocidad es la derivada de la velocidad. ¿Pero qué es la velocidad? La velocidad, nosotros dijimos que es la variación de la posición con respecto al tiempo. Es decir, esto. Entonces, en realidad, ¿cierto? La derivada de la velocidad diferencial de la velocidad con respecto al tiempo. El diferencial del diferencial nos queda el diferencial al cuadrado. Y nos quería de t al cuadrado. ¿Ya? Y esta es la notación también que se utiliza para decir de que la aceleración es la segunda derivada de la solución con respecto al tiempo. O el segundo diferencial de la solución con respecto al tiempo. ¿Ya? Sí, Jonathan, pregunta si es que había de integrar. Si, por ejemplo, nos dan la aceleración, pero nos preguntan por la posición, claramente hay que integrar dos veces. O si nos dan la velocidad y nos preguntan por la posición, hay que integrar una vez. Entonces, tenemos ese juego. ¿Ya? ¿Ya? Es como un camino de 3 puntos, ¿vale? Si tenemos que ir, podemos ir derivando o podemos ir integrando de acuerdo a lo que nos den y de acuerdo a lo que nos pregunten. Pero súper bien su votación, Jonathan. Súper bien. ¿Ya? Entonces, vamos a ver ejemplos. Una partícula se desplaza a lo largo de una recta con una aceleración a. En este caso nos da la aceleración, ¿vale? 5 menos 2t metros sobre segundo al cuadrado. Si la velocidad, también nos da la velocidad, es 2 metros sobre segundo al cuadrado y la posición es 0 cuando el tiempo es 0, obtenga el desplazamiento s. ¿Ya? Aquí notar una condición específica. ¿Ya? Observa que aquí es muy importante el tema de la redacción. Aquí hay un punto seguido. O sea, nos da la aceleración, perfecto, punto seguido donde dicen, si la velocidad es esto y la posición es 0 en el tiempo 0, o sea, nos dan dos condiciones. Nos dan una condición para la velocidad y otra condición para la posición cuando el tiempo es 0. ¿Qué debemos obtener? El desplazamiento S. O sea, a través de la aceleración debo obtener el desplazamiento S. ¿Cómo lo debe hacer? Muy bien, como decía Jonathan. Si tengo la aceleración, que es la segunda derivada de la posición, entonces debo, para quitar esta segunda derivada, ¿cierto? Debo integrar dos veces y así obtener el desplazamiento. Veamos cómo se hace. Tengo la aceleración, que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, que es 5 menos 2t. La medida, ¿cierto? La vamos a dejar aparte para no confundirnos, ¿vale? La aceleración es 5 menos 2t. Despejo entonces, primero de todo para encontrar la velocidad, ¿ya? Y observa acá que tengo una ecuación diferencial. El t queda multiplicando, me queda esta expresión. O sea, para llegar a la posición debo pasar por la velocidad, primero que todo. ¿Ya? Ok, ahora aplico la integral. Ahí está integrando, ¿sí? Y integramos entonces. Nos queda que la velocidad es 5t menos 2t al cuadrado sobre 2, lo cual se puede simplificar, más una constante, un segundo. ¿Ya? Aparte de simplificar, yo tengo que la velocidad es 2, ¿cierto? Cuando el tiempo es 0. O sea, si yo reemplazo el tiempo por 0, todo esto lo igualo a 2. Como la velocidad en el tiempo 0 es 2, entonces tengo que la velocidad en el tiempo 0 es 2, y eso es igual a 5 por 0, tiempo 0, más, esto es 0 al cuadrado, más C1. Se anula todo esto y me da que C1 es igual a 2. Tengo la primera constante, ¿vale? Además, la velocidad entonces nos da como solución particular 5t menos t al cuadrado, ¿cierto? Más 2. Esa es la velocidad, ¿ya? Luego, la velocidad es el diferencial de la posición con respecto al tiempo. Y eso es la solución que acabamos de encontrar. Entonces, el diferencial del tiempo queda multiplicando, integramos y nos da esta expresión. Entonces, integramos y nos queda que la posición final es 5t, ¿cierto? Al cuadrado sobre 2 menos
t al cubo sobre 3 más 2t más otra constante, un C2. ¿Ya? ¿Qué hacemos ahora? ¿Ese C2 lo podemos eliminar o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo quitamos ese C2? ¿Qué hacemos para obtener cuánto vale ese C2? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre? Esto es por... Reemplazando los valores que dan arriba. Exacto, los valores iniciales. Reemplazando los valores iniciales. Excelente, muchas gracias. Como el valor inicial decía que la posición en el tiempo cero era 0, entonces esta solución que nos dio recién es igual a 0, que es igual a todo esto. Entonces, reemplazando el tiempo por 0, nos da esto, nos da esto. Bueno, se anulan todos los tiempos, porque siempre está multiplicado por 0. Por lo tanto, la constante 2 es 0. Así la posición, que es lo que nos preguntaban, la posición, ¿cierto? Instante t, es esta expresión más el c que valía 0, queda 0. Ahí entonces tendríamos nuestra respuesta a nuestro problema. Esta función, en realidad, ¿cierto? La solución de la ecuación diferencial es una función, y esta función representa la posición de la partícula en el instante t. Mira qué interesante, teníamos solamente la velocidad y dos condiciones iniciales, y eso nos da la posición de la partícula en el tiempo t. Bien, vamos a ver aplicaciones de la integral en mecánica dinámica. ¿Ya? La segunda ley de Newton nos dice que la sumatoria de las fuerzas, ¿cierto? La fuerza total, ¿cierto? Es igual a masa por aceleración. ¿Ya? Esto es, expresa la relación básica para conocer y determinar el movimiento de un cuerpo. ¿Ya? Si se trata de una masa puntual o partícula en movimiento rectilíneo, esta relación permite obtener una aceleración expresada como una función que depende del tipo de fenómeno en estudio. ¿Ya? Caso 1. La aceleración se conoce como función del tiempo. ¿Ya? Esta relación más directa, pero difícilmente de obtener en la realidad, por ejemplo, en un movimiento bajo fuerzas centrales, vibraciones con fuerzas elásticas o con amortiguamiento. ¿Ya? Tenemos un problema. La aceleración de una partícula está definida por la relación aceleración es igual a una constante k por tiempo al cuadrado. Se sabe que la velocidad es esa expresión, una velocidad negativa, cuando el tiempo es 0 y la velocidad es de 2 pies cuando el tiempo es 4, positiva. Determine la constante k. Escribe las ecuaciones de movimiento sabiendo que también que x es igual a 0 cuando el tiempo es 4. En este caso, cambiamos un poquito la notación. La posición va a ser 0, x, ¿ya? En el instante cuando t es igual a 4 segundos, ¿ya? Bien, este caso, ¿cierto? Es cuando nosotros generalmente tomamos la masa como una constante, ¿vale? Y trabajamos solamente con la aceleración y velocidad. Es aplicable en casi todos los problemas, excepto, por ejemplo, cuando la masa va variando. Por ejemplo, una partícula se va desintegrando. Por ejemplo, cuando ustedes, ¿cierto? A los que les gustan las naves espaciales, ¿cierto? Los cohetes, se dan cuenta de que cuando un cohete, ¿cierto? Se va a la Luna, por ejemplo, va perdiendo masa, porque va expulsando, ¿cierto? Partes de sus propulsiones, ¿cierto? Se hace cada vez más liviano. En ese caso, es esta misma ecuación, pero deberíamos considerar a la masa como una variable también, al igual que la aceleración. ¿Ya? ¿Ya? Cuando la masa no varía, simplemente tomamos la masa como una constante, ¿ya? No una variable. Pero es bueno tenerlo en cuenta esa aplicación también. Bien, resolvamos este problema, ¿vale? Entonces tenemos que la resolución de ese problema es la aceleración, tenemos claro que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, la velocidad va a ser la integral de la aceleración, ¿cierto? Ok, y eso, nosotros teníamos dado una ecuación, decía que la aceleración es igual a k por t al cuadrado. Por lo tanto, tengo esta igualdad.
Así entonces, la velocidad es igual a la integral de esto. Tomando acá como una constante, entonces tenemos t al cubo sobre 3 más c. Ok, esa es la velocidad. ¿Ya? Nos dan también que la velocidad en el tiempo cero es menos 32. Reemplazando, ¿cierto? El t por 0, esto se anula, nos da que c es igual a menos 32. Ok. La velocidad también en el tiempo 4 nos dicen que es 32 positivos. Y esto es fundamental porque así no nos va a anular el k. Porque si t vale 0, se anula el k. No podemos hacer nada con el k. Pero si nos dan un dato inicial donde el tiempo es diferente de 0, vería entonces que k por 4 al cubo sobre 3 más c, pero la constante c era menos 32. Entonces, ahora despejamos el k, que nos queda, ¿cierto? Sumando acá, nos da 64, multiplicando por 3 dividido por 4 al cubo, nos da que k es igual a 3. ¿Ya? Entonces, tengo mi valor de k. ¿Quedó claro eso? ¿Se entendió? Bien. Entonces, la ecuación del movimiento, x, ¿cierto? Que no... Antes era S la posición, ahora es x. Tenemos que la velocidad es la diferencial de la posición con respecto al tiempo, en este caso x. Despejando x, el movimiento, ¿cierto? La posición, x, ¿cierto? Que es la función que representa la posición o el movimiento de la partícula, ¿ya? Va a estar dado por la integral de la velocidad, donde, ¿cierto? La velocidad ya la encontramos, la velocidad, ¿cierto? Era, con todos estos valores iniciales, ¿cierto? Era esto. La velocidad, entonces, k, que es 3, t al cubo sobre 3, más la constante de c, que era menos 32. Menos 32. Esa es la velocidad. ¿Ya? Entonces, la integral de la velocidad es, integramos y nos da esto. ¿Vale? Esa sería la ecuación del movimiento. Pero como nos dan también que el movimiento en el tiempo 4 era 0, ¿cierto? La posición en el tiempo 4 era 0, obtenemos, ¿cierto? Esta constante. Empezamos todo por 0 y como todo está multiplicado por t se anula, nos da que c es igual a 64 en este caso, ¿cierto? Aquí tenemos que... perdón, no es por 0, no reemplazarla por 0, no. El tiempo 4 es igual a 0. Pasamos por 4, sobre 4 nos da 64, menos 32 por 4, más C1. Despejando entonces C1, nos da que C1 es igual a 64. De ahí estaría. Entonces la ecuación del movimiento X, que depende del tiempo, es esta expresión. Y ahí tendríamos, ¿cierto? Los resultados de nuestros problemas enunciados. ¿Queda claro? ¿Alguna consulta o duda? Bien. Entonces, de esa manera vamos a resolver las ecuaciones diferenciales, ¿ya? De esa manera, ¿ya? Vamos a ver entonces otro caso, donde la aceleración se conoce como... ok. Bien, voy a pedirle por favor a Álvaro Rebolledo, si es que puede leer. ¿El problema? El caso 2 y el problema. Ambas cosas, por favor. La aceleración se conoce como función de la posición x o y etc. Para poder obtener la diferencial de x, es necesario expresar a es igual derivada de b sobre derivada de t, como a es igual derivada de b sobre derivada de x por derivada de x sobre derivada de t. Es igual, derivada de b sobre derivada de x por b es igual b por derivada de b sobre derivada de x. Problema. Un punto P tiene una aceleración dada por la ecuación de derivada de 2x sobre derivada de t al cuadrado
es igual menos 5x al cuadrado metros sobre segundo al cuadrado. Determine la velocidad p en función de la posición x si p está en 0,3 metros con una velocidad de 0,6 metros sobre segundo, cuando t es igual a 0. Muchas gracias Álvaro. En realidad, ¿cierto? Esto es ¿cierto? La segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Ya? El segundo diferencial de la posición con respecto al tiempo. ¿Ya? Súper bien. Observen que la aceleración sabemos, y es claro que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, y la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es la derivada, ¿cierto? Bueno, podemos hacer este arreglo algebraico, ¿cierto? Para agregar en este problema la posición, ¿cierto? Entonces, yo sé, agregamos, ¿cierto? Un dx, aquí, un dx acá, en realidad multiplicar todo por un 1, ¿vale? Dx sobre x es 1, y al final nos queda esto mismo, ¿vale? Solamente que ahora estamos agregando la variable posición, ¿ya? Y posición puede notarse como x, s, y, dependiendo de la notación, no se compliquen con eso. La posición pueden ser estas tres variables o otra variable, cualquier letra, ¿ya? Generalmente se ocupan estas tres. Bien, entonces, yo sé que la derivada de la posición con respecto al tiempo es la velocidad, ¿cierto? Entonces nos queda que esto es igual a la velocidad por s. Y ordenando un poquito esto, entonces tenemos que la aceleración finalmente es la velocidad por la derivada de la velocidad con respecto a la posición, ¿ya? ¿Es algo nuevo? Sí, porque antes siempre estábamos derivando con respecto al tiempo. Ajá. Ahora estamos derivando con respecto a la posición, que son dos cosas diferentes, ¿vale? Entonces, la aceleración, caso 1, depende del tiempo, como lo vimos anteriormente, o la aceleración depende también de la posición, ¿ya? Podemos trabajarla, ¿cierto?, de esas dos maneras. Si yo no tengo el tiempo, pero si tengo la posición, entonces podemos trabajarlo también, ¿ya? Tengo este siguiente problema, ¿cierto? Entonces nos dice que un punto P tiene una aceleración dada por esta expresión, ¿ya? Una ecuación diferencial de grados, y si la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, a esto, determine la velocidad P en un punto de su posición X, si P está a 0,3 metros con una velocidad tanto, en tiempo 0. Ok, ¿qué datos tengo? Primero que todo, para resolver un problema, escribo los datos que tengo, ordenadamente. Tengo que la aceleración, que es lo mismo que la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, es menos 5x al cuadrado. Listo. ¿Ya? Orden que esto es la aceleración. ¿Qué más tengo? La velocidad, determina la velocidad, eso es lo que nos están preguntando. Si su posición, en función de su posición, x, si p está a 0,3 metros, con velocidad 0,6 cuando el tiempo es 0. Es decir, cuando el tiempo es 0, la velocidad es 0,6 metros por segundo, y la posición es 0,3 cuando el tiempo es 0. Primero que todo, entonces traigo todos mis datos, mi información. ¿Ya? Me preguntan por la velocidad, la aceleración es tanto, la velocidad es tanto, y la posición es tanto, el tiempo es 0. Listo. Eso es lo principal. Luego de eso, el problema se hace mucho más sencillo, ¿cierto? Tengo una ecuación diferencial, ¿cierto? Está acá. Tengo dos datos iniciales. Observa que es sumamente importante que si la ecuación es de grado 2, la ecuación diferencial de grado 2, yo tengo que tener dos condiciones iniciales para resolver ese problema, ¿ya? Si la ecuación diferencial fuera de grado 5, debería tener, ¿cierto? En realidad, ¿cierto? En realidad sería n más 1, con n menos 1, por ejemplo, si es de grado 5, debería tener 4 soluciones, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver después, ¿ya? Pero necesito ciertas condiciones iniciales para poder resolver una ecuación diferencial exacta. Aquí tenemos entonces. Recuerda que, ¿cierto? La posición, la segunda derivada de la posición, esa es la aceleración. Para resolver esta ecuación diferencial exacta, debo, ¿cierto? Conocer la primera derivada de la posición, una condición inicial para la primera derivada de la posición, y una condición inicial para la posición sin derivar. Si tengo, por ejemplo, de grado 3,
debo tener, ¿cierto?, una condición inicial para grado 2, grado 1 o grado 0. Eso es lo que me refería. O sea, si es de grado 20, necesito 20 condiciones iniciales. ¿Ya? Eso. Recordemos que la aceleración es la velocidad por derivada de la velocidad con respecto a la posición, que es eso acá que acabamos de fabricar, y además es esto, la aceleración es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, y eso es menos 5x al cuadrado. Entonces, jugando con estas igualdades, obtenemos que la aceleración es igual a esto y es igual a esta expresión. Entonces, aquí podemos hacer un despeje del x, ¿cierto? Y nos queda esta expresión. Puedo integrar. Al integrar, entonces vamos acá. Nos queda la integral que está aquí, es igual a esta integral, en donde ya se hace mucho más sencillo, ¿cierto? Nos queda v al cuadrado sobre 2 es igual a menos 5x al cubo sobre 3 más c, pero dado que v evaluado en 0 es 0,6 y x evaluado en 0 es 0,3, entonces estas son dos funciones que dependen del tiempo, ¿vale? Entonces v evaluado en 0 es 0,6, nos queda 0,6 al cuadrado, x evaluado en 0 es 0,3, nos queda esto, y de esa manera encuentro c. Nos queda que c es 0,225 o 9 sobre 40, ¿ya? Entonces ahora tenemos, ¿cierto?, esta ecuación, ¿ya? Esta ecuación. Las condiciones iniciales nos dan, ¿cierto?, esta ecuación. Despejando, v, porque nos preguntan, ¿qué nos preguntan? Determine la velocidad de p en la función de su posición. O sea, tengo que escribir la velocidad en función de la posición. Entonces este 2 que estamos dividiendo y queda multiplicando, ¿vale? Saco raíz cuadrada y nos queda esto. 5 por 2 son 10. El 2 que multiplicando acá, se simplifica, nos queda 20. Y raíz cuadrada de eso nos da la velocidad. ¿Ya? Y eso sería, entonces, la velocidad, ¿cierto?, de la partícula en función de la posición. ¿Ya? Así se resolvería. ¿Alguna duda, consulta? ¿Queda claro? ¿Se va entendiendo, estimados? ¿Se va entendiendo? ¿Es mucho que digerir o no? Cuéntenme, por favor. ¿Sí se entiende, profe? Sí, se comprende. Perfecto. Me perdí un poquito al final del ejercicio nomás, sí, ¿En qué parte? pero al final donde 0,6 al cuadrado, ahí me perdí un poco lo que hizo. Super. Lo volvemos a explicar, no hay problema. Vale. Aquí tengo, ¿cierto? Bueno, despejando todo esto, llevando la aceleración como algo que depende del tiempo, ¿cierto? Llevándolo a algo que depende de la posición, bajo ¿cierto?, esta ecuación y esta ecuación, ¿cierto? Jugando con esas ecuaciones, ¿cierto? Integrando, despejando, integrando, ¿cierto? Tengo esta ecuación. Pero ahora, esto que se ve como variables, en realidad son funciones que dependen del tiempo. La posición depende del tiempo, la velocidad depende del tiempo, todo depende del tiempo. Y tenemos los datos iniciales, que están dados a partir del tiempo, cuando el tiempo es 0. ¿Ya? La función velocidad en el tiempo 0 es 0,6. La función posición en el tiempo 0 es 0,3. Entonces, en esta ecuación, como son funciones que dependen del tiempo, podría haber una variable tiempo por acá multiplicando, molestando ahí. Entonces nos dicen que reemplazamos en toda esta ecuación los valores que tienen la velocidad y los valores que tienen la posición cuando el tiempo es 0. ¿Vale? Como aquí no hay ningún t, no hay ningún tiempo, no se reemplaza el tiempo, sino que automáticamente la velocidad en el tiempo 0 es 0,6. Cambiamos la velocidad por 0,6 al cuadrado. Si hubiera un tiempo, lo reemplazamos por 0. ¿Vale? La posición en el tiempo 0 es igual a 0,3. Lo reemplazo también. ¿Ya? Y esto es gracias a que estamos viendo, ¿cierto?, la posición, la aceleración como función de la posición, y quitamos la dependencia que tiene con respecto al tiempo. ¿Ya? ¿Ya? La aceleración que generalmente la vemos con respecto al tiempo,
la reemplazamos con algo que tiene que ver con respecto a la posición. Y por eso que acá no nos sale tiempo, ¿vale? Y por eso que tenemos que hacer ese reemplazo. La velocidad en el tiempo 0 es 0,6, 0,6, y la posición en el tiempo 0 es 0,3. Reemplazo, y ahí, de aquí ya no trabajo con el tiempo, sino que trabajo ahora con la posición. ¿Ya? Y ese reemplazo, que a lo mejor se puede enredar, que es súper claro, ¿ya? Que es llegar a reemplazar la velocidad y la posición, ¿cierto? Y como no estamos trabajando con el tiempo, entonces el tiempo no aparece acá, y asumimos automáticamente que todo esto está hablando en 0, y lo reemplazamos. ¿Ya? Es un problema muy complicado. Bueno, si el tiempo vale 0, lo reemplazamos por 0 y ya está. Entonces nos da esa expresión, despejamos la constante c, y nos da entonces que esta ecuación. Para despejar el v, bueno, hay que despejarnos. El 2 queda multiplicando y la raíz cuadrada nos simplifica este cuadrado y nos da la velocidad con respecto al tiempo. ¿Ya? Sería el segundo caso de una aplicación de la integral a la dinámica mecánica. Aquí otro caso. Wow. Lo vamos a dejar de tarea. Ya que es otro ejemplo, pero vemos, ¿cierto? Aquí está la solución, ¿cierto? La aceleración de la gravedad de una partícula cayendo hacia la Tierra esta es la aceleración, donde R es el radio de la Tierra, G es la aceleración de gravedad, promedio de nivel del mar, y la distancia variable R se mide desde el centro de la Tierra hasta la partícula Y positivo, que es una distancia medida hacia el exterior. Encuentre una expresión para la velocidad de escape mínima, velocidad inicial hacia arriba, que debe darse a una partícula sobre la superficie de la Tierra para que no retorne a la Tierra. ¿Ya? Indicaciones: la velocidad es 0 para un radio infinito. Aquí está la respuesta, ¿vale? Y la tarea es verificar esa respuesta, ¿vale? Eso sería otro ejemplo del caso número 2, ¿ya? De tomar la aceleración con respecto a la posición. Para el caso número 3, la aceleración se conoce como una función de la velocidad, ¿ya? Entonces, caso 1, aceleración con respecto al tiempo. Caso 2, aceleración con respecto a la posición. Y caso 3, la aceleración en función de la velocidad. En este se debe separar variables y resolver el tiempo como función de la velocidad. Tenemos un ejemplo acá. Problema: un cuerpo en caída libre tiene una aceleración dirigida hacia el centro de la Tierra igual a 9,81 metros por segundo al cuadrado, pero si se toma en cuenta la resistencia aerodinámica del aire, la aceleración de un cuerpo al caer desde una altura h se puede aproximar por aceleraciones igual a esta expresión, donde c es una constante de amortiguación, ¿vale? Si un cuerpo se libera del reposo, ¿cuál es su velocidad en función del tiempo? Piden la velocidad en función del tiempo. ¿Ok? Determina su velocidad en función de la distancia, s, medida desde el punto en que se libera. ¿Ya? Aquí estaría la solución. La velocidad con respecto al tiempo sería esto. ¿Ya? Y para resolver este ejercicio, ¿ya? Vamos a dividir en grupos, ¿cierto? Y lo vamos a dar 5 minutos para que puedan pensarlo y ver cómo pueden comenzar a hacer este ejercicio. Y luego lo revisamos, ¿vale? Por favor, les voy a pedir que saquen un pantallazo a esta diapositiva, ¿ya? Saquen todos un pantallazo, porque lo voy a dividir en grupo. Y en grupo ya no van a poder, ¿cierto? Ver esta pantalla, porque se van a ir en un grupo, pueden conversar, preguntar, por eso necesitan sus cuadernos. Y entonces, saquen un pantallazo a esto, por favor, ¿ya? ¿Listo? 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 Levanten la mano si están listos. ¿Ya? O díganme que sí. ¿Ya? Al problema. Y los separo entonces en 3 grupos. ¿Ya? Ya. Pueden ir entonces, tienen 5 minutos, son las 8:58 a las 9:03, 9:04 puede ser, ¿cierto? Nos reunimos de nuevo aquí. Vayan a sus salas, conversen ahí cómo resolver este ejercicio, ¿ya? ¿Ya?
Súper, súper. Vamos, Benjamín. Vaya a su sala. Vamos, José, Nicolás. Vayan a sus salas. Aquí es donde voy descubriendo si alguien está en la sala o no está. Ajá, ya muy bien, Benjamín. José, Nicolás. José Valle. Fuentes. Nicolás Alarcón. ¿Se quedan dormidos? Vayan a sus salas. ¿Ah? Sí, sí. Oh. Ah. Profe, está silenciado. Yo hablando como loro y está silenciado. Gracias, Mayra. Gracias, tío Tomás. Muy bien. Vuelvo a repetir entonces. Vamos a revisar esto. Y tenemos entonces que un cuerpo que aire tiene una aceleración dirigida hacia el centro de la Tierra, igual a 9,71 metros por segundo cuadrado. Eso sabemos, ¿cierto? Pero si se toma en cuenta la resistencia aerodinámica del aire, ¿ya? Claro, si el cuerpo, ¿cierto?, del aire produce una resistencia, claramente, la aceleración de un cuerpo al caer desde una altura h se puede aproximar por esta expresión. Entonces tenemos la aceleración de gravedad, tenemos C, tenemos la velocidad al cuadrado, donde C es una constante de amortiguación, o la resistencia que está produciendo. La aceleración va a ser esto, que es la aceleración máxima que puede tener un cuerpo, caída libre por la gravedad, ¿cierto? G, que es esto, menos algo que produce una resistencia, ¿cierto? La velocidad al cuadrado, que es la aceleración, o sea, la velocidad, ¿cierto?, al cuadrado, por C, que es una constante de amortiguación. Número 1, si un cuerpo se libera del reposo, ¿cuál es su velocidad en función del tiempo? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos esta ecuación. Tengo la aceleración de la ecuación. ¿Ah? Ok, tengo aceleración, ¿cierto? ¿Qué es esto? ¿Cómo calculo la velocidad? Simplemente entonces, la aceleración yo sé que la derivada de la velocidad, ¿cierto? Despejo, y aquí como G y C son constantes, ¿cierto? Nos van a quedar molestando por ahí, ¿ya? Pero se puede resolver. Entonces, tenemos entonces que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, y nos preguntan por la velocidad. Entonces, de esta ecuación, ok, mira, aquí sale bien algo bien interesante. Si este dt está dividiendo, multiplica la aceleración, ¿ya? Pero la aceleración es la aceleración y la velocidad es la velocidad, ¿cierto? Esta aceleración queda dividiendo,
nos queda esta expresión. Nos queda aquí solamente de t, y aquí nos quedaría entonces el diferencial de la velocidad, y aquí en el denominador nos quedaría la aceleración. ¿Pero qué es la aceleración? La aceleración es esta ecuación, ¿cierto? Nos queda esta ecuación. ¿Cierto? Por un dato que nos dio que la aceleración con resistencia es esta ecuación. Y esta ecuación, pero trabajándola un poquito harto. En este caso, ¿cierto? Vamos a, primero de todo, sacar factor común g, sale el g por 1 es g, hasta que estamos claros. Si sacamos factor común en algo que no tiene g, vamos a tener que dividirlo por ese g. ¿Ah? Entonces, había un c, bueno, este g quedó dividiendo, porque g por, bueno, esto olvida la raíz cuadrada con cuadrado se anula, entonces g por esto simplifica y nos quedaría esto que está acá. Ok, pero también queremos, por tema de que integrar esto es sumamente complicado, ¿ya? Pero nosotros por sustitución trigonométrica sabíamos que integrar 1 menos algo al cuadrado, eso podría ser una sustitución trigonométrica y resolverlo. Entonces vamos, no nos sirve que solamente un elemento esté al cuadrado, sino que todo esto esté al cuadrado, ¿vale? Entonces, para que todo esto esté al cuadrado, aplicamos raíz cuadrada simplemente del c sobre g, que no estaba en el cuadrado, y el b que está al cuadrado simplemente sale al cuadrado, elevando todo esto al cuadrado. Fue un arreglo algebraico. Y así tenemos 1 menos algo al cuadrado, que eso sí se puede integrar por los métodos que hemos visto. ¿Ya? Tenemos esto entonces, el g que estaba a este lado, va a quedar multiplicando acá y nos queda esto, ¿ya? Para que sea más ordenadito, más bonito. ¿Ya? Ok, ¿qué más tenemos? Tenemos esta integral y tenemos... vamos a hacer una sustitución, ¿ya? Sustitución simple. U es igual a todo esto. Raíz de C sobre G por V. ¿De dónde? ¿Cierto? Una sustitución. El diferencial de U. Ya, el diferencial de U nos queda esto. Y que es igual al diferencial de V. Y esto que estaba dividiendo queda multiplicando. Y esto que estaba multiplicando queda dividiendo. En raíz nos queda esto. Es un cambio de variable. ¿Ya? Y para poder simplemente después despejar U de V. ¿Ya? dv es igual a du con esta constante. ¿Ya? Ok. ¿Ya? La idea es poder encontrar dv. Entonces, se obtiene la siguiente integral. ¿Ya? 1 menos u al cuadrado. ¿Ya? Y dv lo reemplazamos todo por esto que está acá. Raíz cuadrada de g sobre c, du. ¿Ya? Eso es igual a la integral de esto. Bueno, eso aquí es igual. Quitando este menos, nos quedaría u al cuadrado menos 1, ¿ya? Por esto. Esto es una constante, así que queda fuera de la raíz, y nos queda esta integral. Y esta integral ya es como ya más fácil, o sea, más integrable, ¿cierto? Que la integral de todo esto, o la integral de esto con muchas variables. ¿Ya? Entonces simplemente fuimos jugando algebraicamente hasta llegar a algo así. Bueno. En este caso, esto se puede separar como una suma por diferencia y trabajamos con fracciones parciales, de composición de fracciones parciales. Nos queda un A y nos queda un B, ¿cierto? Y eso era igual, ¿cierto? La integral de g de t, que era lo que estaba a este lado, que era esto igual a esto, entonces... Y la integral de g de t es g por t, simplemente eso, g por t. Ok, y hay un más 6, pero lo vamos a omitir por ahora. Entonces, calculando esto por composición de fracciones parciales, encontramos de que A vale 1/2, ¿ya? B vale menos 1/2, entonces nos queda en esto, ¿cierto? Eso lo verifico con fracciones parciales. Ok, tenemos entonces esta integral. Integrando esto, tenemos que la integral de esta expresión es 1/2 logaritmo natural, ¿cierto? De u menos 1, menos 1/2 logaritmo natural de u menos 1, de u más 1,
como tenemos diferencia de logaritmo natural, ¿cierto? Lo mismo que el logaritmo natural de el primer término dividido en el segundo término que estaba restando, ¿vale? Sería un medio logaritmo natural de todo eso, ¿vale? Que entrándose un medio dentro de la raíz, entraría como un cuarto dentro de la raíz. Por eso es que aparece este 4 acá, ¿ya? Bueno, tengo eso, y eso es igual a este g de t, ¿cierto? Integral de g de t. Todo esto es igual a eso. Más una constante segunda. Y entonces tenemos que esto que se está multiplicando va a quedar, bueno, 4c que está multiplicando queda, el g que está multiplicando queda dividiendo, acá, 4c en raíz que está dividiendo queda multiplicando, el g de t, y nos queda esto. Y, si está todo bien, y este menos, como es un menos 1 que está multiplicando el orden natural, queda como exponente por propiedad de logaritmo, menos 1, a la menos 1. Nos queda esto. Hasta acá. ¿Se va entendiendo? ¿Alguna duda, consulta? ¿Se comprende? ¿Aún siguen ahí? Bueno. Aquí lo que podemos hacer, como está la menos 1, es invertir, ¿cierto? Estos términos, ¿cierto? Lo vamos a hacer después. Y también, ¿cierto? Como ya está el 4c, este 4 sale, raíz cuadrada de 4 es 2, acá fuera como un 2, 2t, y este g, si quiero introducirlo dentro de la raíz, entraría como g al cuadrado. Y aquí puedo hacer una simplificación, ¿cierto? Nos quedaría gs en el numerador. Entonces, aquí tengo un logaritmo natural y tengo esta expresión. ¿Cómo yo elimino este logaritmo natural? Con la función inversa del logaritmo natural, es decir, con exponencial. Aplico exponencial. Esto, como está a la menos 1, se invierte esta fracción, nos queda u más 1 en el numerador, u menos 1 en el denominador. Logaritmo aplicado por exponencial se anulan, y nos queda que esto es igual a, bueno, en todo caso, la integral ya fue resuelta acá en este paso, ahora solamente estamos jugando. ¿Qué juego más entretenido, dirán ustedes? Si estamos jugando, ¿cierto? Para poder despejar, ¿cierto? El U y que quede más bonita la solución, ¿ya? Bueno, recuerden que nos preguntan con respecto a la velocidad, pero aquí por la sustitución, la velocidad está con respecto a U, por la sustitución trigonométrica. Tengo que volver a escribir esto con respecto a la velocidad. Si lo reemplazo acá, es algo monstruosamente feo. Así que lo que estamos haciendo ahora es poder dejar esto más bonito, ¿ya? Dejar la U más reemplazable. En este caso ya sin logaritmo natural, ¿ya? Entonces, nos quedaría el exponencial de todo esto. ¿Qué es exponencial de 2t? La simplificación me dice que esto es raíz cuadrada de gc, ¿ya? Más 1. Y por exponencial nos queda todo esto. Entonces, he elevado todo esto, que son variables, nos queda tal cual como eso, pero e elevado a más c1 e elevado a c1 es una constante, por propiedad exponencial. Entonces, e elevado a esto por e elevado a c1. E elevado a c1 es una constante que la vamos a llamar k, ¿ya? Entonces, u más 1, y esto dividiendo, que está acá, queda multiplicando, sería u por todo esto, es u por todo esto. Menos 1 por todo esto es menos esto, ¿ya? Este más 1 queda a este lado, restando, y esto que tiene u queda a este lado, restando, y nos queda esto, ¿ya? Factorizo por u, nos queda factor común u, y nos queda 1 menos todo esto, y queda al otro lado, ¿cierto? Dividiendo, ¿ya? Si trabajamos con un factor común de un menos acá, nos queda todo esto positivo, y ese menos si lo introducimos a este lado del denominador, se cambian el orden, ¿cierto? 1 menos esto, por menos sería esto menos 1, ¿ya? Y ahí despejamos u.
Ahí despejamos U, ¿ya? Y una vez despejado U, yo puedo volver a escribir U en función de V. ¿Ya? Para que quede más bonito. Lo puedo haber despejado antes, lo puedo haber despejado aquí, pero hubiera sido algo monstruoso y horrible. Esto es monstruoso, pero no tanto, como si hubiera sido de esa manera. Una vez despejado U, bueno, digo, me preguntaban por la velocidad. Y yo empecé a trabajar con U para poder resolver esto más simplemente. Bueno, vuelvo a trabajar con V, entonces. Reemplazo U por V. Volviendo a la variable V, entonces, nos queda que U es raíz cuadrada de C sobre G, V. Reemplazo eso, entonces nos queda que despejando esto, ¿cierto? El G queda multiplicando, se queda dividiendo, nos queda el G multiplicando, se dividiendo de todo esto. Y ahí entonces yo tengo la velocidad con respecto al tiempo. Y aunque esto se ve monstruoso, aquí G es una constante, que si la puedo reemplazar a del problema es 9,81. C es una constante de amortiguación, que de del problema me lo deberían dar. Y K es la constante que generalmente sale de los problemas como C1, ¿ya? Porque es una constante, ¿cierto? Que nos dice que este es una solución general del problema, no una solución específica, porque no nos dieron valores iniciales. ¿Ya? Entonces, en realidad, todo esto va a depender únicamente de la variable tiempo. Ahí estaría entonces la velocidad con respecto al tiempo. ¿Se entendió? ¿Sí? Ya, maravilloso. Entonces, el 2 va a quedar de tarea, ¿vale? Por tema de tiempo. ¿Ya? Crecimiento y decrecimiento exponencial. Tenemos esta expresión. Nos dice que en realidad la población, la variación de la población con respecto al tiempo es proporcional, por esta constante K, con respecto a la población inicial. ¿Ya? Donde n es la población presente. Esta ecuación diferencial la resolvemos separando variables. Tenemos, ¿cierto?, el dt que queda, de esta ecuación separamos variables. Todo lo que tiene n queda a un lado, esto queda dividiendo, y el dt que queda multiplicando a este otro lado. Integrando, entonces, nos queda la integral de esto, que es el logaritmo natural de n, ¿cierto?, de este resultado, y aquí, k, bueno, aparece el t más c. Nos queda eso. Logaritmo natural de n es igual a t más c. Para quitar el logaritmo natural, abrimos exponencial, nos queda esta expresión. Bueno, entonces aquí la exponencial de todo esto, e elevado a c, lo vamos a llamar otra constante c, y la condición inicial, n, el tiempo 0, la denotamos de esta manera como un n sub 0, que nos da que el logaritmo natural de n sub 0 es igual a c, ¿ya? El logaritmo natural de n, el tiempo 0, reemplazamos el t por 0, nos da que en el tiempo 0 es c, ¿cierto? De donde el logaritmo natural de n es igual a kt más c, que era el logaritmo natural de n sub 0, la población en el tiempo 0. Así, tenemos entonces, esto queda restando, es igual a k por t, por propiedad del logaritmo natural, esto queda logaritmo natural de n sobre n sub 0, y aplicando exponencial, nos queda n sobre n sub 0 es igual a esto, a la exponencial de k por t, donde la población inicial que está viendo queda multiplicando, y nos da esta ecuación. Entonces la población en realidad va a estar dada por la población inicial multiplicada por exponencial de k por t, ¿vale? Donde k, ¿cierto?, es la constante generalmente de crecimiento, t es el tiempo, y n sub 0 es lo mismo que n, la población evaluada en el tiempo 0, la población inicial. ¿Ya? Nos da esa ecuación. Y con esa ecuación uno puede, ¿cierto?, resolver muchos problemas. Cuando k es positivo, el crecimiento se llama crecimiento exponencial. Si k es negativo, se llama decrecimiento exponencial. ¿Ya? Ejemplos: el número de bacterias de un cultivo que crece con rapidez se estima que era de 10.000 al mediodía, 40.000 después de 2 horas. Hacer una estimación de la cantidad de bacterias que habrá después de 5 horas de iniciado el estudio. Resolución. Ahí está la solución. Tengo entonces que la variación de la población depende de la población inicial, justamente como acá, y este principio es aplicable.
De modo que la población al tiempo t es dada por esta formulita que acabamos de encontrar. Entonces, si suponemos que t, el tiempo es 0 al mediodía, ¿cierto? Como el experimento comenzó al mediodía, ¿cierto? Estima que era de 10.000 al mediodía, 40.000 después de 2 horas. Entonces, la población al mediodía, al tiempo 0, ¿cierto? Como comenzó nuestro experimento era 10.000, esa va a ser nuestra población inicial. Además, después de 2 horas era 40.000, tenemos esa información. Entonces, n evaluado en 2, de acuerdo a esto era el tiempo, la población inicial, que era 10.000, por EKT, pero como t está evaluado en 2, sería 2. De esta ecuación yo despejo K. ¿Cómo despejo K? Bueno, primero que todo, este 10.000 que estaba multiplicando queda dividiendo, nos da 4. Aplico el logaritmo natural, ¿cierto? Nos queda el logaritmo natural de 4 es igual a 2K. Recuerden que el logaritmo natural y exponencial se anulan entre sí. Y esto que está multiplicando queda dividiendo y nos da nuestra constante K. ¿Ya? Que esto es como un medio del logaritmo natural de 4. Que esto un medio queda como el exponente de 4, es decir, raíz cuadrada de 4, y eso es 2. K es el logaritmo natural de 2. Así. Bueno, la pregunta era, hacer una estimación de la cantidad de bacterias que habrá después de 5 horas de iniciar el estudio. Así nosotros tenemos nuestra función que determina, ¿cierto?, la cantidad de bacterias que habrá en un tiempo t. ¿Cierto? Encontramos este K, ¿cierto? Reemplazamos ahora el t igual a 5. Reemplazamos, y eso lo resolvemos y da 320.000 bacterias aproximadamente. ¿Ya? Después de 5 horas. Eso es todo, ¿se entendió? ¿Se entendió, chiquillos? ¿Quedó claro este ejemplo? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Chiquillos, por tema de tiempo, la verdad es que pensé que me iba a tomar menos tiempo explicar todo esto. Nos queda solamente ver la ley de enfriamiento de Newton, que también puede entrar mañana en el certamen. Les cuento que yo no voy a dirigir el certamen, así que se lo voy a explicar rápidamente si quieren, ¿ya? Si no, lo podríamos ver en horario de consulta, pero prefiero horario de consulta dejar solamente para poder atender consultas, ¿vale? Así que si me dan 5 minutos, les explico esto y estamos, ¿ya? ¿Les parece? Dale, profe, en caso de después se ve repetición. Genial. Entonces, tenemos que leer el enfriamiento de Newton. Esta ley establece que la razón en la que un objeto se enfría o calienta es proporcional a la diferencia de la temperatura entre el objeto y el medio que lo rodea. Esto es, si un objeto se encuentra en una temperatura inicial T sub 0, se ubica en un lugar donde la temperatura es T sub 1, que es la temperatura del ambiente, y si la temperatura en el tiempo T representa la temperatura del objeto en el instante T, entonces la ley de enfriamiento de Newton señala que esto. Esta ecuación nos dice que la variación de la temperatura con respecto al tiempo es K, es decir, K es una proporcionalidad, es decir, que es proporcional a la diferencia de la temperatura del cuerpo con la temperatura del ambiente. O sea, si yo tengo la variación que tenemos la temperatura del cuerpo va a ser proporcional a la diferencia que hay entre la temperatura del cuerpo con la temperatura del ambiente. Eso es un principio en realidad, que nos dice Newton. Entonces, de esta ecuación, vamos a jugar nuevamente. Vamos a dejar todo lo que tiene t a un lado, el diferencial de t queda a este lado, nos queda esto, integramos, y nos queda la integral de esto, que es logaritmo natural de t menos t sub 1, es igual a k por t, aparece el t, más c. Justamente Alex Vázquez, el certamen de alternativas y un desarrollo. Aplicando exponencial nos queda que se anula el logaritmo natural y nos queda e elevado a todo esto, donde e elevado a c multiplica a e elevado a kt, pero elevado a c es otra constante que llamaremos c también, ¿ya? Que es una ecuación diferencial de variables separables. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que podemos separar todo lo que tiene t a un lado y todo lo que tiene
sea, todo lo que tiene temperatura, este T grande a un lado, y el resto al otro lado. Por eso lo podemos separar y resolverlo así tan fácilmente. Ejemplo. Entonces, este es el resultado que nos dio, ¿vale? Un objeto se retira de un horno que se encuentra a una temperatura de 350 grados Fahrenheit y se deja enfriar en un lugar que está a 70 grados Fahrenheit. Si la temperatura del objeto desciende a 250 en un tiempo de 1 hora, determinar su temperatura después de 3 horas que se retiró del horno. Ok, la resolución de eso sería, siguiendo el esquema, la temperatura del ambiente era 70 grados Fahrenheit, entonces tenemos temperatura menos temperatura ambiente, que 70 es igual a C E elevado a KT, dado que la temperatura inicial es mayor que 70, es decir, 350. Es natural asumir que la temperatura del objeto disminuirá hacia 70. Por lo tanto, para quitar este valor absoluto y que no nos complique el valor absoluto, tenemos que asegurar que esto sea positivo. Y por lo tanto, como la temperatura del cuerpo era 350 menos 70, vamos a dejarlo de esa manera para que quede positivo. Entonces, T menos 70 va a ser mayor que 0. Porque está de 350 a 70, entonces tengo esta diferencia positiva. Y el valor absoluto es innecesario. Así tengo esta expresión, sin valor absoluto. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, el cuerpo estaba en el congelador y salió a una temperatura ambiente que estaba más cálida? Entonces ahí hubiera escrito 70 menos la temperatura que tiene el congelador. Lo importante es que lo que esté dentro del valor absoluto sea positivo, ¿vale? De esto, el 70 queda sumando al otro lado, nos queda esta expresión. El elevado a C lo escribimos como C sub 1, ¿vale? Estamos multiplicando eso. De donde C1 es elevado a C, como acabo de mencionar, y T evaluado en 0, a la temperatura en el tiempo 0. Si tengo esto que es 0, se hace todo esto 0, y toda cosa elevado a 0 es 1. Aquí está, ¿cierto? Reemplazando T evaluado en 0. Es 350, que es lo que nos decía, la temperatura inicial. Reemplazo esto por 0, nos queda esto. Todo esto se hace 1. 1 por C1 es C1. Y tengo 350. El 70 queda restando, nos queda 280, C1 es igual a 280. Ahí está. Luego, tengo entonces una fórmula que en realidad no está completa porque todavía tengo que encontrar esta constante K. Ok. El valor de K se obtiene con la condición inicial, este sub 1 que nos dice acá. Después de 1 hora, es 250. ¿Ya? Entonces, la temperatura en el tiempo 1 es 250. Así, tengo eso, que es igual a esta ecuación, ¿ya? Pero el T reemplazado por 1, ahí estaría, donde 70 resta acá, nos queda 180, esto queda dividiendo, elevado acá es esto, aplico el logaritmo natural, y nos queda que K es aproximadamente una constante de menos 0,44. Tengo mi constante. Entonces, con esa información ya tengo la función de la temperatura en función solamente del tiempo. Así después de 3 horas reemplazo solamente y tengo el tiempo, la temperatura en el tiempo 3, reemplazo el T por 3 y nos da que es 124 grados Fahrenheit aproximadamente. Y eso es todo. Eso es todo, amigos. Resumen y conclusiones. Ecuaciones diferenciales y problemas de valores iniciales. Hemos visto problemas de valores iniciales, ¿cierto? Donde son los problemas aparte de unas condiciones iniciales, ¿ya? Aplicaciones, vimos física y mecánica dinámica, vimos el crecimiento exponencial, ¿ya? Y vimos, ¿cierto?, el enfriamiento de Newton, que fue lo último que vimos. ¿Hay alguna duda, alguna consulta con respecto a esto? ¿Está claro? Sí, profe. Súper. Entonces, mañana a las 10:45 me conectaré nuevamente para ver si hay alguna duda con respecto a la guía, algún ejercicio, algo en especial, y lo resolvemos, ¿ya? Bueno, que estén, pero muy bien, ¿ya? Cuídense, que les vaya bien en su certamen, estudien harto. ¿No hay dudas entonces que quiera que resuelva ahora? ¿No? ¿No? Ok, nos vemos mañana.
Chau. Chao, profe. Cuídate.